Bueno, vamos a resolver en este ejercicio un pórtico plano aplicando el método de incógnitas estáticas. Es una sola chapa simplemente apoyada en este extremo y empotrada en la base. La columna tiene una altura h y la viga tiene una longitud L, con la acción de una carga distribuida uniforme de valor Q. Por ahora yo no le voy a poner datos para hacerlo en función de los datos, así pueden ver de dónde sale cada cosa. Si ustedes ya tuviesen los datos del principio, pueden arrancar el ejercicio desde el minuto 0 reemplazando con los datos. Bien, lo primero que voy a hacer es marcar las ternas de referencia que vamos a usar. Se pueden acostumbrar después a prácticamente no usarlas, pero yo las voy a usar para el trazado de los diagramas. Bien, estamos usando esta terna derecha con el eje X coincidente con la dirección de la barra y el eje Z hacia abajo. Cuando tenemos barras verticales tratamos de que el eje X sea en la dirección de la barra con sentido hacia arriba y el eje Z por lo tanto queda hacia adentro de la estructura. Bien, lo primero que tenemos que hacer en el método es determinar los grados de hiperestaticidad. Bien, grados de hiperestaticidad. Bien, si aplicamos lo que vieron en estabilidad 1, es una única chapa, por lo tanto para que sea isoestático tenía que ser la cantidad de chapas más 2, la cantidad de vínculos externos para que esto sea isoestático. Como es una chapa con 3 vínculos externos, esto sería un isoestático, pero ¿cuántos grados externos tenemos? Tenemos 3 acá más 2 acá, por lo tanto hay 5. Quiere decir que esto tiene en principio 2 grados de hiperestaticidad. ¿Ven? Si le sacamos este apoyo, es una ménsula empotrada. Esto sería isoestático. Cuando le metemos ese apoyo fijo, la estructura pasa a tener 2 grados de hiperestaticidad. Lo vamos a resolver también viendo el índice de vinculación. Así pueden ver los dos métodos, que este está en el apunte. Recuerden que el índice de vinculación es igual a 3 por el número de barras menos el número de liberación de extremos de barra, o releases en inglés, más el número de vínculos externos, menos 3 por el número de nudos. Bien, vamos a completar el índice de vinculación. El índice de vinculación sería 3 por el número de barras, 2 barras, menos el número de liberaciones de extremo de barra. En este caso es 0 porque no tenemos ninguna barra que esté articulada, ¿sí? Si bien hay un apoyo fijo acá, esto no cuenta como articulación. Tiene que ser en un encuentro entre 2 barras o más para que sea una articulación que nos interese para determinar el número de liberaciones. Después tenemos que sumarle el número de vínculos externos. Tenemos 3 más 2, 5, menos 3 por el número de nudos. Recuerden que el número de nudos incluye también, digamos, acá tendríamos 3 nudos, ¿sí? Tenemos 1 por cada extremo de barra. 1, 2, 3 nudos. Por lo tanto, esto es 3 por 3. Si hacemos la cuenta, tenemos 3 por 2, 6, más 5, 11, menos 9, 2. Que coincide con el grado de hiperestaticidad que habíamos determinado aplicando los conceptos de estabilidad 1. Bien, ¿para qué nos interesan los grados de hiperestaticidad? Para el siguiente paso del ejercicio, que es elegir un sistema fundamental. ¿Por qué nos interesa entonces? Vamos a anotar un sistema fundamental. Bien, ¿por qué nos interesaba conocer el grado de hiperestaticidad? Recordemos que en el método de las incógnitas estáticas o de las fuerzas, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es poner en evidencia algún vínculo interno o externo que van a ser estas incógnitas estáticas, por eso se llama método de las fuerzas, que nosotros vamos a calcular en el ejercicio. Por ejemplo, yo voy a adoptar este sistema fundamental. Esta es la estructura original. Yo tengo que convertir a esta estructura en un isoestático. Entonces voy a poner en evidencia
este momento flexor en la base y voy a poner en evidencia el momento flexor en el nudo. Bien, a esta la voy a llamar x1 y a esta la voy a llamar x2. Son las incógnitas estáticas. Ahora que yo puse dos articulaciones, más bien lo que hice fue poner en evidencia las orientaciones internas, esta estructura se convirtió en un isostático y este isostático lo llamamos fundamental porque va a ser la estructura que vamos a usar para resolver el ejercicio. Recuerden que este método lo que hace es plantear una superposición de efectos entre varios sistemas isostáticos, digamos. Ahora los vamos a ir viendo. Recuerden que al marcar estos sentidos, yo puse en evidencia momentos internos, perdón, estamos indirectamente marcando el sentido positivo de la coordenada 1 y de la coordenada 2. ¿Sí? Lo estamos generalizando. No solo vamos a llamar positivo a este tipo de momentos con este sentido, sino también vamos a llamar positivos los desplazamientos asociados a estos momentos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el paso 3, donde tenemos que resolver cada sistema. Bien, entonces me van a preguntar cuál es cada uno de los sistemas. El sistema 0 es el sistema fundamental que nosotros elegimos. Y la causa deformante de este sistema es la carga original. Es decir, este sistema está cargado con una carga distribuida de valor Q. Bien. Ahora, entonces esto lo vamos a llamar Q. Y vamos a resolver este sistema. ¿Qué significa resolver este sistema? Vamos a encontrar el diagrama de momento, de corte y de normal. Bien, el diagrama de momento, fíjense, en este caso tenemos una viga simplemente apoyada arriba ahora, porque está articulada en este punto y articulada en este punto, así que podemos decir que acá tenemos una parábola donde este valor es Q por L al cuadrado sobre 8. De vuelta, yo no puse los datos todavía para hacerlo en forma genérica, pero si ustedes lo tienen desde el principio ya pueden reemplazar con los números en esta instancia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ahora vamos a seguir con el diagrama de corte y normal. Primero me interesa, vamos a sacar los diagramas de momentos de todas las estructuras. Vamos a construir el sistema 1 y el sistema 2. ¿Cómo se construyen estos sistemas? Lo que tenemos que hacer es poner una magnitud estática unitaria en cada una de las coordenadas que nosotros definimos, en este caso coordenada 1 o coordenada 2. Magnitudes estáticas unitarias, quiere decir, acá como permitimos un giro relativo, lo que tenemos que poner es un momento flexor unitario. En este caso, tenemos un momento flexor en la base unitario. Yo podría haber elegido otro sistema fundamental al principio del ejercicio y, por ejemplo, en vez de liberar los momentos en estos dos puntos, podría haber quitado el apoyo en este extremo y poner en evidencia las dos fuerzas que representan este apoyo. Vamos a agarrar una hoja borrador. Lo que estoy diciendo concretamente es esto. Podría haber elegido este sistema fundamental, donde hubiese tenido, por ejemplo, estas otras dos coordenadas, x1 y x2. Bien, en ese caso, recuerden, sistema 1 y sistema 2 los ponemos construyendo una fuerza unitaria en cada uno de los sistemas 1 y 2. ¿Por qué no trabajé con este sistema? En el método de las incógnitas estáticas, la elección del sistema fundamental es bastante importante porque nos puede simplificar mucho las cuentas.
A mí me gusta en general poner, cuando se puede, liberar momentos, porque eso hace que los diagramas de momentos se corten en estos puntos. Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Cuando pasemos al tema 2 de la materia, que son métodos de incógnitas cinemáticas, la elección del fundamental es prácticamente única. Pero en este método no, así que antes de ponerse a resolver el ejercicio, está bueno pensar 2 o 3 sistemas fundamentales y cuando encontramos uno que nos gusta, resolvemos ese sistema. Porque nos puede simplificar mucho las cuentas. Bien, vamos a hacer ahora, entonces tenemos que sacar el diagrama de momentos, corte y normal. De estas estructuras. Fíjense, en esta estructura yo tengo un momento flexor que hace que esta barra tienda a curvarse hacia arriba, es lo que está haciendo este momento, la tira hacia arriba, y la columna se está flexando hacia la izquierda. Bien, como pueden ver, esta viga, la viga de arriba, está traccionada en la parte superior y la columna está traccionada del lado exterior. Por lo tanto, los diagramas de momento, que lo estamos dibujando del lado de las fibras traccionadas, van a quedar hacia afuera de la estructura en los dos casos, con el sentido que yo puse en la coordenada +1. Alguien me puede preguntar, ¿puedo poner estas coordenadas, definirlas en el sentido contrario? Es decir, que x1 sean las dos hacia adentro y que x2 sea también hacia dentro de la estructura. Sí, pueden elegirlo con el sentido que quieran. Al final el resultado le va a dar positivo o negativo. Esto lo único que quiere decir es que el momento, si les da positivo al final el resultado de x1, que recuerden es una de las incógnitas que estamos queriendo calcular, si les da positivo significa que el momento efectivamente tenía ese sentido. Si les da negativo, lo único que significa es que el momento tenía sentido contrario. Entonces, yo sé que en este lugar el momento vale 1, exterior, bien, porque está traccionado del lado de afuera. Y en este punto el momento vale 0 porque hay una articulación ahí. Entonces puedo terminar de unirlos con una recta porque esta barra no tiene ninguna carga distribuida, así que sé que la ley de variación es lineal. Esto vale 1. Y en este punto, en la base, yo también sé que vale 0 porque había puesto una articulación ahí, así que los puedo unir también con una línea recta. Bien, y ahora hacemos lo mismo para el diagrama 2. En el diagrama 2 vemos que esta barra se curva hacia afuera, ¿sí? Por cómo está el +1. Entonces yo puedo dibujar el +1 del lado de afuera y en este punto sé que vale 0 porque tengo una articulación ahí. Los puedo unir con una línea recta porque esta columna no tiene cargas distribuidas. Así que sé que la ley de variación es lineal. Bien, lo único que hice hasta ahora es resolver el diagrama de momentos de estructuras que son isoestáticas, ¿sí? Si se perdieron en los procedimientos que yo hice, pueden hacer el despiece y encontrar el equilibrio barra por barra. Pero al ser isoestáticos está bueno que vayan encontrando estos métodos que son un poco más rápidos que estar haciendo el despiece. Ahora, para encontrar el diagrama de corte, a mí lo que me gusta hacer es aplicar la ecuación diferencial, que nos dice que si derivamos el diagrama de momento, tenemos el diagrama de corte. Bien, ¿cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que esto es una viga simplemente apoyada. Quiere decir, el corte en esta punta y en esta punta vale Q por L sobre 2. Bien, vamos a volver a nuestra hoja borrador. Lo que estoy diciendo es, nosotros en el sistema 0 tenemos una carga Q, por lo tanto sé que el corte en este extremo vale Q por L sobre 2 y en este extremo vale Q por L sobre 2. Ahora, nosotros estábamos trabajando con esta terna derecha.
Así que si empiezo a barrer la estructura por la derecha, veo que Q por L sobre 2 en este extremo es contrario a Z, así que es negativo. Ya lo vamos a dibujar. Volvemos a nuestra estructura. En el sistema 0, acá vale Q por L sobre 2 y acá vale Q por L sobre 2. Los uno con una línea recta y sé que acá vale menos y más. Bien, en este extremo vale Q por L sobre 2 y en este extremo vale Q por L sobre 2. Bien, fíjense que con esta convención de signos que nosotros adoptamos, X hacia la derecha y Z hacia abajo, yo sé que en este punto o en la primera mitad de la viga, a medida que yo avanzo en X, el valor del momento crece en la dirección de Z positivo. Por eso, acá el corte es positivo. En cambio, en este punto del diagrama, nosotros sabemos que a medida que avanzamos en X, el valor del momento está subiendo respecto al valor de Z. Es decir, tiene una pendiente negativa. Bien, en estos diagramas es fácil encontrar el diagrama de corte. Esta pendiente es el corte y podemos decir que si esto es 1 y esto es L, entonces esto es 1 sobre L. Es la pendiente del diagrama de corte. ¿Cómo sé si es positivo o negativo? Puedo mirar cómo va variando el momento. Fíjense que a medida que avanzo en X, el momento que arranca en... Voy a hacer algo correcto teóricamente, esto es menos 1, ¿sí? Porque estoy en el lado negativo del momento. Entonces arranco en menos 1 y llego a 0. Quiere decir que el diagrama de momento está creciendo y por lo tanto el corte es positivo. En este caso vale más 1 sobre L. Y la pendiente de este diagrama, si esto es menos 1 y esto es H, entonces Q es igual a 1 sobre H. Ahora vemos el sentido con mirar cómo crece el momento. Recordemos que si esto es X y esto es Z, a medida que avanzo en X, Z pasa de 0 a menos 1, con lo cual esta pendiente es negativa y el diagrama de corte acá vale menos 1 sobre H. Bien. Y por último, para sacar el diagrama de corte en esta estructura hacemos lo mismo. Vemos que la pendiente en este diagrama es el corte en la barra y de vuelta vale 1 sobre H. ¿Cuál es la diferencia? Ahora que a medida que avanzo en el sentido de las X positivo, el momento pasa de 1 a 0. Quiere decir que está decreciendo. Disculpen, ahí cometí un error. Esto, perdón, para ser técnicamente correcto, esto es menos 1, porque está del lado negativo de la barra. Así que pasa de menos 1 a 0, por lo tanto, el corte acá es positivo. Y vale 1 sobre H. Bien. Ahora lo único que nos queda es encontrar el diagrama de normal. Para encontrar el diagrama de normal, lo más fácil es, a partir del diagrama de corte, ver el equilibrio en el nudo. Volvamos a nuestra hoja borrador, vamos al sistema 0. Habíamos hecho el despiece de la viga de arriba. Ahora vemos que este esfuerzo, si nosotros lo transmitimos al nudo, es un corte hacia abajo. La barra vertical en el nudo va hacia arriba por equilibrio de fuerzas verticales en el nudo y por lo tanto la columna está comprimida. Bien, eso lo pueden ver intuitivamente. Esta carga Q tiene Q sub L sobre 2 en el apoyo y Q sub L sobre 2 en la columna. Claramente está comprimiendo a la columna porque la está empujando hacia abajo, así que está comprimida con
menos Q por L sobre 2. Bien. Haciendo lo mismo, van a ver que esta barra queda comprimida con el valor de 1 sobre h. Cuidado que es 1 sobre h porque es el corte de la barra vertical que se transmite como normal de la barra horizontal. Y en la barra vertical, la normal es negativa también y vale 1 sobre L. ¿Sí? Cuidado que si bien la longitud de esta barra es h, el normal es 1 sobre L porque es el corte de la barra superior que se transmite a la columna. Y en esta barra tenemos un normal de tracción que vale 1 sobre h. Bien, misma consideración, cuidado que si esta barra es de longitud L, en realidad la normal es de 1 sobre h porque es el corte de la columna vertical que era la pendiente del diagrama de momentos. Bueno, hasta acá tenemos resueltos cada uno de los sistemas. Ya estamos listos para empezar a aplicar la ecuación de compatibilidad de formaciones. Pueden sacar un screenshot de esta hoja y tenerla a mano porque vamos a hacer referencia a los diagramas. Así que aprovechen para sacar un screenshot que la vamos a volver a usar. Bien. Entonces ahora vamos a la parte 4, que es completar la ecuación de interacción. La ecuación de compatibilidad de formaciones. Ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Es la ecuación que tiene la forma desplazamiento en el hiperestático en la coordenada 1 y desplazamiento en el hiperestático en la coordenada 2 es igual a el corrimiento que tenemos en el sistema 0, perdón, para ser correctos, esto tendría que ser 1h y esto tendría que ser 2h. Ahora vemos por qué. Y este es el corrimiento en la coordenada 2 del sistema 0 más la matriz de flexibilidades F11, F12, F21, F22 por X1 y X2. Bien, esa es la ecuación de interacción. Recuerden que estas son las incógnitas, son magnitudes estáticas. En el sistema fundamental que nosotros elegimos, recordemos, son X1 y X2, por lo tanto tienen unidad de, por ejemplo, Newton metro. La matriz de flexibilidades la tenemos que calcular, ahora vamos a ver cómo la determinamos, este término también, y este tiene que ser conocido, sí o sí, porque si mi idea es despejar esto, necesito conocer esta matriz, este vector y este vector. Ahora, ¿cuánto vale el corrimiento en la coordenada 1 en el sistema hiperestático? Recuerden que nosotros habíamos llamado en la coordenada 1 al giro relativo. Como en esta esquina, en el hiperestático, no se olviden de eso, es un ángulo rígido, es decir, que originalmente no había una articulación relativa ahí, sabemos que esto tiene que valer 0. Y si hacemos el mismo análisis en la coordenada 2, también tiene que valer 0, porque nosotros definimos el giro relativo entre la columna y el apoyo. Pero en la estructura original, donde no había ninguna articulación, que nosotros se la incorporamos después para trabajar con el método, entonces esta barra tiene que ser continua y no hay variación del ángulo. Por lo tanto, también vale 0. Sabemos que esto de acá es igual a 0. Perfecto, lo único que tenemos que calcular entonces son los desplazamientos en la coordenada 1 y 2 del fundamental y las matrices de flexibilidades. Bien, vamos a empezar entonces con los desplazamientos en el sistema 0. Yo usé la notación A, puede ser que si tiene una carpeta de un cuatrimestre anterior vean la notación E, es lo mismo, no cambia.
vamos a calcular el corrimiento en la coordenada 1, lo que nosotros definimos la coordenada 1 del sistema 0. En este caso, el sistema equilibrado es el sistema 1 y la deformación virtual es el sistema 0. ¿Por qué esto? Y es la misma razón por la cual acá yo había dado vuelta a los índices, puse A1H, porque el primer índice nos marca la coordenada y a su vez nos marca el sistema equilibrado. ¿Qué quiere decir? Yo quiero calcular el corrimiento en el sistema 0 en la coordenada 1. Por lo tanto, lo que me interesa conocer es este giro relativo. Ese giro relativo sería E10. Por lo tanto, yo tengo que integrar este diagrama con el sistema equilibrado que tiene un +1 en la coordenada donde yo quiero calcular el desplazamiento, justamente para que esta fuerza haga trabajo con esta deformación virtual. Bien, entonces completamos el +1 que recién vimos salía del sistema 1 por el E10 que salía del sistema 0 tiene que ser igual a la integral del momento del sistema 0, del sistema equilibrado, por el diagrama de momentos del sistema 1 sobre E por I por diferencial X. Bien, la expresión original, se las voy a escribir completa, tiene también la integral de n por n sobre e por a por diferencial de x, más la integral de q por q sobre g por a por un factor de forma por diferencial de x, más los términos de temperatura, que son n del sistema equilibrado por lambda por delta tg. Este viene de la deformación virtual por deformación x, por la diferencial de x, y el término de gradiente de temperatura Bien, este factor, siempre que consideremos la hipótesis de indeformabilidad axial en todas las barras, lo podemos anular. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipótesis de indeformabilidad axial nos dice que podemos despreciar los desplazamientos axiales de la barra o las deformaciones axiales porque son despreciables frente a las deformaciones por flexión. Entonces este lo podemos anular. La deformación por corte también, en estabilidad 3, la podemos completamente anular porque trabajamos con vigas esbeltas. Quiere decir que la altura es menor a 2,5 veces la longitud de la viga, ¿sí? Esto se cumple prácticamente siempre en nuestra materia. O se va a cumplir siempre. En materias donde se vean placas, esto ya no se cumple y son vigas que no son esbeltas, es decir, son muy altas respecto a su largo. Y por último, estos dos términos los vamos a anular porque, volvamos un momento a nuestras estructuras, vemos que el sistema 0 no tiene, en realidad ninguno de los sistemas tiene cargas térmicas. Por lo tanto, estos dos términos los podemos anular. Y lo único que nos queda es la integral de los momentos. Bien, para hacer esto, yo puedo sacar 1 sobre e por i fuera de la integral y me va a quedar la integral. Tengo que integrar el diagrama de momentos del sistema 0 con el del sistema 1. Si vuelven a los diagramas de momento, ven que esta barra tiene momento 0, con lo cual cuando le integre con este me va a dar 0. La única que va a dar algo distinto de 0 es la viga, porque tiene un momento tanto en el sistema 0 como en el sistema 1. Entonces me va a quedar la integral. Voy a escribir esta notación que matemáticamente no es muy correcta, pero a nosotros nos sirve. En este caso recuerden que la máxima ordenada es q por l al cuadrado sobre 8 y tenemos un triángulo donde esto vale -1. Bien, la altura del triángulo. Ahora, para resolver esta integral, recuerden que hay unas tablas en la materia, normalmente se llaman tablas de Moore, la pueden encontrar en internet, y lo que les dice es que la integral de una parábola y un triángulo
siendo las dos de base L, es igual a L, que es la longitud de la barra, por 1/3 por la ordenada máxima de la parábola, que es Q por L al cuadrado sobre 8, por la ordenada máxima del triángulo, que es -1. Por lo tanto, esto es igual a menos Q por L al cubo sobre 24E por I. Bien, ahora vamos a pasar a integrar el desplazamiento del sistema 2. Fíjense que en este caso nos dio negativo y eso tiene sentido porque yo había definido la coordenada 1 como aquella que hace que el ángulo recto pase a tener un ángulo mayor, ¿sí? Es decir, que el ángulo se está abriendo. Y en este caso, la deformada hace que sea hacia abajo, por lo tanto este ángulo se está cerrando y eso hace que este valor sea negativo. Para calcular el corrimiento en la coordenada 2, recuerden que el primer subíndice nos dice cuál es el sistema equilibrado y el segundo subíndice nos dice cuál es la deformación virtual. Vean que para calcular ahora el corrimiento en la coordenada 2, 2, 0, para calcular el corrimiento en la coordenada 2, voy a integrar este diagrama con este, de modo tal que este desplazamiento se trabajó con esta fuerza, pero miren que el diagrama de corte, el diagrama de momento en esta barra es distinto de 0 y acá vale 0. Por lo tanto, el corrimiento vale 0. Y en esta barra vale 0 y en este no, pero cuando haga el producto me va a dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que E20 vale 0. Y eso tiene sentido porque con esta carga distribuida la columna se mantiene en forma vertical, no rota, entonces la variación del ángulo ahí es 0. Por lo tanto, acá vemos que al integrar un diagrama con el otro, 2, 0 vale 0. Perfecto. Hasta acá. Bueno, disculpen que cambié la notación, estoy acostumbrado al cuatrimestre anterior, es lo mismo. Esto es lo que nosotros estamos llamando, lo vamos a corregir con color arriba, es lo que estamos llamando A. Esto es A. Y esto es A. ¿Sí? Son estos, que ya los tenemos calculado. Los acabamos de calcular. Estos son los del hiperestático, ya habíamos dicho que eran 0. Lo único que nos falta para calcular las incógnitas son F1, son las flexibilidades. Recuerden que la matriz de flexibilidades es simétrica, así que F21 es igual a F12. Por lo tanto, de las 4 flexibilidades, solo voy a calcular 3. F11, F12, F22. Bien. Entonces, vamos a separar lo que veníamos calculando. Ahora en adelante, vamos a seguir calculando las flexibilidades. Para calcular F11, vamos a decir que el sistema equilibrado es el sistema 1 y la deformación virtual es el sistema 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy integrando un sistema consigo mismo. Ahora lo que me interesa es calcular el desplazamiento en la coordenada 1 en el sistema 1. Por lo tanto, lo que varía el ángulo recto acá es F11. Y acá lo que varíe la coordenada 2 es F21. Bien, más adelante lo que vamos a calcular es el corrimiento en la coordenada 2 del sistema 2, es lo que llamamos F22, y la variación del ángulo recto en la coordenada 1 es lo que llamamos F en la coordenada 1 del sistema 2. Bien, ahora estoy integrando este sistema consigo mismo. Fíjense que lo que me va a quedar es, cuando integre los diagramas de momento, la integral de este triángulo consigo mismo. Y acá nos queda la integral de este triángulo consigo mismo también. Cuidado porque esta longitud es L y esta longitud es H. Bien, dicho esto, vamos a decir que más 1 por F11
es igual a la integral de m1 por el momento del sistema 1 sobre e por i, diferencial de x, y esto es igual a 1 sobre e por i, por, como recién vimos, tengo dos triángulos iguales de longitud L en la viga, multiplicados entre sí, donde esto vale menos 1 y esta abscisa también vale menos 1, a lo largo de una longitud L. Y después teníamos los triángulos de la columna, que tenían longitud h, donde la abscisa era menos 1, la ordenada es menos 1, y en este caso también es menos 1. Bien, si buscan en las tablas de integrales, entonces esto es menos 1, la ordenada del triángulo, por menos 1, la ordenada del triángulo, por la longitud de la base, sobre 3. Y esta integral es menos 1 por menos 1 por la base del triángulo, que ahora es h, porque en realidad es la altura de la columna, sobre 3. Bien, con lo cual esto lo podemos escribir como L más h sobre 3 e por i. Bien. Perfecto. Fíjense, yo acá lo que hice es ponerle el signo de acuerdo a la convención. Si ustedes trazaban el diagrama solo guiándose cuál es la fibra traccionada y no hubiesen puesto el menos 1, lo único que tienen que mirar cuando integren un triángulo con otro es si están orientados hacia el mismo lado. Por ejemplo, en este caso, cuando después tenga que integrar este triángulo con este, son los dos negativos, por lo tanto menos 1 por menos 1 me va a dar positivo. Pero si no tengo los signos, basta con mirar únicamente hacia dónde están orientados. Si uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo, le puedo poner el negativo. Ahora, vamos a calcular F1, 2. Ahora el sistema equilibrado es el 1 y la deformación virtual es el 2. Entonces, traemos el más 1 que sale del sistema equilibrado por F1, 2. Miren el screenshot, van a ver que el más 1 que está en la coordenada 1 hace trabajo con F1, 2 del sistema 2. Entonces ahora vamos a tener que hacer la integral del diagrama de momento del sistema 1 por el diagrama de momento del sistema 2 sobre e por i por diferencial de x. Ahora van a ver que integrar los diagramas del sistema 1 con el del sistema 2 solo nos interesa para la columna, porque la viga tiene momento 0 en esta barra, así que cuando lo integre con este va a dar 0. Tenemos dos triángulos donde la ordenada o la altura del triángulo son opuestas. ¿Qué quiere decir? Esto lo podemos escribir como 1 sobre e por i por la integral a lo largo de h, la altura de la barra, por un triángulo donde esto vale menos 1, por un triángulo donde las ordenadas máximas no coinciden, menos 1. Y si buscan esta integral, es igual a 1/6 por esta ordenada, por la longitud de la barra. Entonces lo podemos escribir como menos 1 por menos 1 sobre 6 por h sobre e por i. Si lo pasamos en limpio, esto queda h sobre 6e por i. Bien. Ahora vamos a integrar la última flexibilidad que nos queda, que es la flexibilidad, la F2,2. Estamos integrando el sistema equilibrado con la deformación virtual, donde son el mismo sistema, y si agarramos nuestro machete, vemos que es la integral de un triángulo consigo mismo, así que nos va a quedar que la F2,2 es igual a la integral de M2. No es cuadrado, cuidado con la notación, esto está haciendo referencia a que son del sistema 2. Por lo tanto, esto es igual a 1 sobre e por i por la integral de h de
dos triángulos de longitud h y abscisa menos 1. Fíjense que es la misma integral que tenemos acá. Triángulo con triángulo a lo largo de h, así que el resultado es h sobre 3. Lo podemos escribir como h sobre 3e por i. Perfecto. Ahora ya tenemos completa la ecuación de compatibilidad de formaciones. La podemos escribir acá en limpio. 0, 0. Los desplazamientos en el hiperestático son iguales a los desplazamientos en las coordenadas del sistema 0. Una era menos q por L al cubo sobre 24e por i. Y en la coordenada 2 valía 0 más las flexibilidades. Voy a sacar de factor común 1 sobre e por i afuera de la matriz. Entonces nos queda en la coordenada 1 tenemos L más h sobre 3. En la coordenada 2 tenemos h sobre 6. Recuerden que saqué factor común e sobre i. H sobre 6 es simétrica, así que la completo. Y F22 es h sobre 3. Bien. Fíjense que como está igualado a 0, yo puedo anular e por i y e por i. Bien. O es como si hubiese multiplicado a ambos lados por e por i. Y acá lo que me faltó, importante, son las incógnitas. x1 y x2. Si esto ustedes ya hubiesen reemplazado con los datos, que yo todavía no los di desde el principio, estos serían solo números, lo pueden resolver con una calculadora, pasando este vector restando hacia allá e invirtiendo esta matriz a la menos 1. Y despejan x1 y x2. Yo lo resolví en función de los datos y les digo que x1 vale q por L al cubo sobre 2 por 3h más 4L. Y x2 es igual a menos q por L al cubo sobre 4 por 3 por h más 4L. Si lo ven, esto es igual a esto, solo que esto está dividido por 2 y esto por 4, así que x2 para este ejercicio es igual a menos x1 sobre 2. Bien, ¿qué es lo último que nos queda hacer? Una vez que conseguimos los valores de x1 y x2, tenemos que construir los diagramas del hiperestático. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por superposición de efectos. Es decir, el diagrama del hiperestático va a ser este diagrama más este diagrama por x1. ¿Sí? Recuerden que todos estos diagramas van multiplicados por x1 y estos diagramas van multiplicados por x2. Entonces, haciendo superposición de efectos, pueden conseguir los diagramas finales. Vamos a hacerlo. Para esto yo ya les voy a dar los datos. Vamos a usar una hoja nueva. Yo lo resolví para una altura igual a la longitud de la viga, igual a 10 metros. Y para una carga distribuida de 112 kN por cada metro. Como ahora lo que me interesa es ver cómo superponer los diagramas, supuse que h es igual a L, eso nos va a simplificar el trabajo. Hasta ahora los estaba trabajando como valores distintos para que en las ecuaciones ustedes sepan que esta L tiene que ver con la viga y esta H tiene que ver con la columna. Pero ahora voy a suponer que H y L son iguales y Q vale 112 kN. Ese valor es a propósito porque nos van a quedar valores agradables, digamos. Bien, como yo no resolví los diagramas reemplazando con los datos porque se los acabo de dar, los voy a volver a dibujar, ¿sí? Pero ahora con los valores reales. Es decir, vamos a hacer todas estas cuentas y vamos a hacer menos 1 por x1, menos 1 sobre h por x1 y así. De esa forma nos va a quedar el sistema 0, sistema corte y normal. Ahora vamos a hacer el sistema 1, sistema 2, perdón, este es el corte del sistema 1,
sistema 2. Bien. En el primero es Q por L al cuadrado sobre 8. Con este valor de Q y este valor de L, esto nos da 1400 kilonewton metro. Después, en esta estructura valía menos 1 por x1, algo que no les dije, vamos a completarlo ahora. x1, reemplazando con los datos, es 800 kilonewton metro cuadrado, y x2 habíamos dicho que era igual a menos x1 sobre 2, por lo tanto es igual a menos 400 kilonewton metro cuadrado. Ven que este x2 tiene un signo menos. Eso quiere decir que ahora cuando multiplique al sistema 2 por x2, los sentidos de los diagramas me van a quedar contrarios a como lo supuse al principio. En este caso nos queda 800 kilonewton metro. Recuerden que acá hay un menos 1 por 800, me queda menos 800 en rigor. Ahora, en esta estructura, el diagrama va a quedar finalmente hacia acá con un valor de 400 kilonewton metro. Bien. Ahora vamos con el corte. En el sistema 0 acá tenía Q por L sobre 2. Si Q es 1112, Q por L, que es 10, es 1120. Y Q por L sobre 2 es 560. Negativo. Y de este lado es positivo. También es Q por L sobre 2, así que esta ordenada es 560 kilonewton. Bien. En este diagrama, recuerden que acá teníamos 1 sobre h positivo, así que esto, recuerden que lo estoy multiplicando, este es el sistema 1, así que esto va multiplicado por x1, 800 sobre h, que es 10, me da 80. Después en esta barra tenemos un corte negativo de 80 kilonewton. Y en esta barra ahora nos va a quedar 80 negativo. Fíjense que en la estructura original el corte en esta barra era negativo 1 sobre h, pero lo estoy multiplicando por x2 que dio menos 400. Por eso me queda negativo y vale menos 80 kilonewton. Bien, hagan lo mismo con el diagrama de normal. Les va a quedar negativo menos 560. Acá queda negativo y negativo, menos y menos. En las dos barras vale 80. Y nos queda por último el normal en esta barra, que es negativo y vale 80. Bien, ahora que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es superponerlos para conseguir los diagramas finales. Es decir, hasta ahora estos eran los sistemas 0, sistema 1, sistema 2. Los vamos a sumar para conseguir finalmente el hiperestático original. Acá tenemos 400 hacia adentro sumados a 800 exteriores. Los puedo unir con una línea recta. ¿Por qué los puedo unir con una línea recta? Primero, estas son dos rectas, así que si las sumo me da una recta. Pero además, en la estructura original, volvamos un segundo, sé que en esta barra no hay cargas distribuidas, así que la ley de variación tiene que ser lineal. Acá vale 400, acá vale 800. Ahora, acá arriba,
en la viga también tengo que arrancar con 800, primero por equilibrio del nudo, segundo porque es el valor de la ordenada, y respecto a este triángulo le tengo que colgar la parábola de 1400. Bien, alguien me puede decir, si acá en el centro de la parábola esto vale 1400, entonces en el centro de la viga acá tengo 400. Por lo tanto yo hago 1400 hacia abajo menos 400 hacia arriba, en el centro de la viga tengo 1000. Pero cuidado porque no necesariamente es el máximo. De hecho, no es el máximo. La suma de una recta más una parábola no tiene el máximo en el mismo lugar, sino que se desplaza. La forma de encontrarlo es, primero, encontrar el diagrama de corte, buscar el punto donde el diagrama de corte se anula y en base a eso calcular el máximo momento. Así que atención con eso. Ahora lo que podemos hacer es obtener el diagrama final de corte. Fíjense que tenemos menos 560 más 80 nos da menos 480. Y en este lado tenemos más 560 más 80, estamos en 640. Esta ordenada es 640 positiva. Y los pueden unir con una recta. Y acá tenemos menos 80 nos da menos 160. Y acá tenemos el diagrama de normal, menos 80 nos da menos 160. Y en la barra vertical tenemos menos 560 menos 80 nos da menos 640. Kilonewton. Fíjense que esta barra está comprimida con 160 porque el normal de esta barra está equilibrando al corte de la columna, que vale 160. Y el normal de esta barra vale 640 porque está equilibrando al corte de la barra de arriba. Recomiendo que hagan en sus casas el equilibrio de los nudos con los signos y las convenciones de la terna que adoptamos para ver que los nudos efectivamente están en equilibrio. Y listo. Estos son los diagramas finales. Lo último que nos queda hacer es encontrar la deformada. Para encontrar la deformada, vamos a dibujar acá. Puede ser que la tengan que dibujar más de una vez. Es la parte capaz más complicada, que más práctica les va a pedir de la materia. Nos vamos a guiar principalmente por el diagrama de momentos. Fíjense que acá hay un punto de momento 0, por lo tanto, si lo trasladamos hasta acá, tenemos un punto característico ahí. Ahora vamos a ver qué pasa. En este lado, ¿sí?, la estructura empieza traccionada del lado interior, mientras que en este lado la estructura está traccionada del lado exterior. Esta barra, las dos barras tienen hipótesis de indeformabilidad axial, con lo cual este nudo, que en principio podría moverse en cualquier dirección, es decir, podría venir a parar por acá, no puede hacer eso, porque si sube el nudo significa que la columna se está alargando. Y si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, la viga se está alargando o acortando también. Con lo cual el nudo lo que puede hacer es girar, pero no puede moverse de esa posición. Ahora, acá la barra está empotrada, con lo cual tiene que salir perpendicular al apoyo. Sabemos que arranca traccionada del lado interno, por eso la dibujé traccionada del lado interno. Miren que si yo corto una sección acá, la columna tiene esta curvatura, está traccionada del lado interior. En el punto donde el momento es 0, significa que estamos justo en el caso donde idealmente no hay curvatura porque no hay momento. Quiere decir que acá hay un cambio de inflexión y pasamos a tener la curvatura
del lado exterior. ¿Bien? Que es lo que se ve acá. Entonces acá podemos cambiar la curvatura. Bien. Y haciendo el mismo análisis, vemos que este punto es un cambio de curvatura en la viga superior. Tiene que arrancar traccionada del lado superior, con lo cual yo sé que se tiene que ir hacia abajo para que la curvatura en este punto sea así y esté traccionada del lado superior, que es del lado donde está dibujado el diagrama. En este punto hay un cambio de inflexión y a partir de acá la curvatura se invierte y pasa a quedar de esa forma. Justo en este punto lo que tenemos es la no curvatura o curvatura igual a 0. Así que bueno, esa es la deformada y suele ser la parte más difícil del ejercicio hasta que no veamos líneas de influencia, que es donde vamos a dibujar muchas deformadas. Vayan practicando. Lo ideal para el TP, esto es válido, necesitan dibujar siempre la deformada o al lado o abajo del diagrama de momentos para que se vea la relación entre el diagrama de momentos y la estructura.